La cambiante composición de la producción. Los precios no son las únicas cosas que cambian con el paso del tiempo. Los bienes y servicios reales que componen la producción nacional también cambian. Los coches de 1950 no eran los mismos que en el año 2000. Los coches más antiguos, por lo general, no contaban con aire acondicionado, cinturones de seguridad, sistema antibloqueo de ruedas o muchas otras características que han sido añadidas con el paso de los años. Así es que cuando tratamos de medir cuánto ha crecido la producción de coches en términos reales, un simple cálculo de cuántos vehículos había en ambos periodos no refleja la tremenda diferencia cualitativa de lo que estamos definiendo como la misma cosa, coches. Una encuesta de J.D. Power en 1997 determinó que los coches y camiones eran, hasta ese momento, los mejores de la historia. De igual manera, un informe de 2003 sobre vehículos deportivos utilitarios de la revista Consumer Reports comenzaba diciendo: los 5 tipos de vehículos deportivos utilitarios que probamos este año para este informe tuvieron un rendimiento, en general, superior al del mejor deportivo utilitario de hace 5 años. Las viviendas también han cambiado cualitativamente con el paso del tiempo. La casa estadounidense media, al final del siglo XX, era mucho más grande, tenía más baños y era mucho más probable que tuviese aire acondicionado que las casas que existieron en Estados Unidos a mediados de ese siglo. Simplemente, contar cuántas casas había en ambas épocas no nos dice cuánto había aumentado la producción de viviendas. Solamente entre 1983 y 2000, el tamaño promedio de una casa unifamiliar, en Estados Unidos, aumentó de 145 a 193 metros cuadrados. Mientras que estos son problemas que pueden ser dejados a los economistas profesionales y estadísticos, es importante para otras personas, por lo menos, estar al tanto de su existencia, de manera que no sean engañados por políticos o intelectuales en la prensa que presentan datos estadísticos para diversos propósitos. Simplemente, porque se utiliza la misma palabra, un coche o una casa, no quiere decir que se esté discutiendo sobre la misma cosa. Con el transcurso de varias generaciones, los bienes y servicios que constituyen la producción nacional cambian tanto que las comparaciones estadísticas pueden ser prácticamente irrelevantes, porque es como mezclar peras con manzanas. A comienzos del siglo XX, la producción nacional de Estados Unidos no incluía aviones, televisores, ordenadores o plantas de energía nuclear. Al final de ese siglo, la producción nacional estadounidense tampoco incluía muchas máquinas de escribir, reglas de cálculo, en su momento esenciales para los ingenieros, antes de que existieran las calculadoras de bolsillo, o una vasta gama de equipamientos y suministros anteriormente utilizados en relación con los caballos, que en su momento fueron el medio de transporte básico de muchas sociedades alrededor del mundo. ¿Qué significa entonces decir que el PIB era X% más alto en el año 2000 que en 1900, cuando estaba compuesto en gran medida de cosas tan diferentes en ambos momentos? Puede que tenga algún significado decir que la producción este año fue del 5% más alta o del 3% más baja que el año anterior, ya que está constituida, en gran medida, por las mismas cosas en ambos años. Pero cuanto más largo es el periodo observado, las estadísticas se vuelven cada vez más irrelevantes. Otra complicación que surge con las comparaciones en el tiempo es que los intentos por medir el ingreso real dependen de ajustes estadísticos que tienen sesgos inflacionarios intrínsecos. El ingreso monetario se ajusta teniendo en cuenta el coste de vida, que es medido según el coste de una colección de artículos que son comúnmente comprados por la mayoría de las personas. El problema con este enfoque es que lo que las personas compran está afectado por los precios. Cuando los vídeos fueron producidos por primera vez, se vendían a $30,000 cada uno y eran vendidos en Neiman Marcus, una tienda de artículos lujosos. Fue varios años después, cuando sus precios habían caído por debajo de los $200, que los vídeos se hicieron tan comunes que se incluyeron en la lista de artículos utilizados para determinar el coste de vida, como es medido en el IPC. Pero todos los años anteriores, cuando el precio de estos descendió de forma dramática, no tuvieron efecto alguno en las estadísticas usadas para compilar el índice de precios de consumo, IPC.
El mismo patrón general ha ocurrido con incontables otros bienes que pasaron de ser lujos poco comunes para los ricos a ser artículos habituales utilizados por la mayoría de los consumidores, ya que fue solo después de convertirse en artículos comprados comúnmente que comenzaron a ser incluidos en la colección de bienes y servicios cuyos precios determinan el IPC. Mientras que muchos bienes, cuyos precios están cayendo, no son tomados en cuenta cuando se calcula el coste de vida, bienes comunes cuyos precios están en alza son contabilizados. Otro sesgo inflacionario en el IPC u otros métodos para calcular el coste de vida es que la calidad de muchos bienes cuyos precios están en alza también ha venido mejorando, por lo que precios más altos no necesariamente reflejan inflación, como lo harían si los precios de bienes idénticos estuviesen aumentando. Los efectos prácticos y políticos de estos sesgos pueden apreciarse en las afirmaciones de que los salarios reales de los estadounidenses han estado bajando durante años. Los ingresos reales son simplemente ingresos monetarios ajustados al coste de vida, medidos según el IPC. Pero si ese índice está sesgado al alza, eso quiere decir entonces que las estadísticas de los ingresos reales están sesgadas a la baja. Varias estimaciones de economistas sobre el sesgo al alza del IPC van desde un punto porcentual o más. Esto quiere decir que cuando el IPC muestra una inflación del 3% anual, en realidad está más cercana al 2% anual. Esto puede parecer una diferencia pequeña, pero sus consecuencias no lo son. Una diferencia de un punto porcentual, en un periodo de 25 años, significa que, al final, en Estados Unidos, el ingreso promedio por persona está subestimado en casi $9,000 al año. En otras palabras, al final del cuarto de siglo, una familia estadounidense de 3 personas tiene un ingreso real de $25,000 más de lo que indicarían las estadísticas oficiales sobre ingresos reales. Las alarmas en la prensa y la política sobre las estadísticas que muestran una baja de los ingresos reales en el tiempo describen una idea estadística en lugar de un hecho real de la vida. Fue durante este periodo de baja en los ingresos reales cuando el consumo promedio de los estadounidenses se incrementó de forma drástica y su patrimonio neto promedio aumentó en más del doble. Otra complicación que surge al medir los cambios en el nivel de vida es que gran parte del incremento en la compensación laboral toma la forma de beneficios marginales en lugar de aumentos salariales. A consecuencia de esto, en Estados Unidos, las compensaciones totales han aumentado al mismo tiempo en que se producía la baja en los ingresos reales.